Historia de hoy, nunca te apartes. Mi madre siempre le decía que ella había nacido católica y que católica iba a morir. Y transcurrió el tiempo, seguimos siendo católicas hasta que en una oportunidad llegamos a la iglesia, a una iglesia cristiana dominical. Sorprendentemente, después de lo que ella decía, ella cambió su religión. Íbamos a esta iglesia, pero íbamos a la capital. Vivíamos acá en Chimaltenango y era como bien difícil viajar todos los domingos para ir a la capital. Entonces, pero estuvimos allí siempre asistiendo hasta que ella enfermó de cáncer y ella falleció. El médico que la atendió era cristiano dominical de una iglesia de acá de Chimaltenango y él me vio que me quedé literalmente sola con mi hija porque vivíamos sola las tres y entonces él me invitó a su iglesia. Empecé a asistir a su iglesia con mi hija y estuvimos como por aproximadamente 3 años asistiendo a esta iglesia, pero lamentablemente uno como ser humano pone su mirada en las personas y no en Jesús. Entonces yo vi cosas que no me gustaron y me alejé. Cuando veo para atrás, lamento muchísimo no haber escuchado cuando desde un principio me hablaron del mensaje adventista. Yo tuve conocimiento del mensaje desde que tenía 18 años. Una persona me hablaba, recuerdo que llegaba, me leía textos de la Biblia y también me ponía algunos coros. Sin embargo, como yo era joven y además venía de una familia católica, no le puse atención. Después yo conocí al padre de mis 2 hijos menores y él había sido adventista en su juventud, en su niñez y juventud, parte de su niñez y su juventud. Entonces, él siempre me hablaba, pero él estaba alejado en ese tiempo de la iglesia. Cuando yo en una oportunidad le dije que quería conocer esa iglesia de la que él me hablaba, y entonces me llevó a una iglesia y era la iglesia número 2 de acá de Chimaltenango, y cuando llegamos yo me sentí un poco extraña porque yo llevaba alhajas y también iba vestida de pantalón, pero vi a las demás hermanas todas vestidas, todas de vestido, ¿verdad? Pero me sentí bien. Lo más importante es que ese día, no por casualidad, sino porque sin duda eran planes del Señor, ese día estaban promocionando el Colegio Orión de Jocotenango. Y yo estaba un poco decepcionada de los colegios en los que mi hija había estado y estaba actualmente. Entonces me interesó mucho y empecé a indagar. Cuando estaba mi hija en 3º básico, ella enfermó y recuerdo que le tocaba sus exámenes del primer bimestre cuando ella un domingo por la noche repentinamente se desmayó. Entonces salí inmediatamente al médico y le hicieron algunas evaluaciones, pero el médico la encontró bien, pero no descartó que se le hicieran otro tipo de análisis era al día siguiente. Y desafortunadamente el diagnóstico final fue leucemia mieloide crónica. Fue bastante difícil. Una enfermedad que nos afectó a toda la familia, porque ella estuvo afortunadamente solo 19 días internada,
pero esos 19 días prácticamente abandoné a mis hijos pequeños. Se quedaron con una señorita que era quien me apoyaba, que yo la bendigo porque ella, a pesar de su juventud, amaba a mis hijos y los cuidaba mucho. Y el papá de ellos trabajaba afuera y hacía todo lo posible por venir y estar también con ellos mientras yo estaba en el hospital. En esa oportunidad mi hija se puso grave y yo creía que era lo último. Tenía los glóbulos a 710,000 y lo normal es de 4 a 10,000. Entonces los doctores estaban también muy alarmados, pero yo me arrodillé, aún no iba a la iglesia. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Ella necesitaba tomar un medicamento porque debido al tipo de leucemia, ella no necesitaba quimioterapia, sino un medicamento tomado. Pero había que hacer una solicitud a los Estados Unidos y esperar a que viniera la respuesta para que sí aceptaban, y había que entregar una serie de documentos para que ella pudiera ser aceptada dentro de ese programa. Entonces los médicos estaban asustados porque era demasiado la cantidad de glóbulos que tenía. De hecho, cuando le sacaban sangre, le tenían que quebrar las agujas porque las agujas se tapaban de lo espeso que la sangre estaba. Entonces quebraban las agujas, la ponían en los frasquitos de ensayo y salían corriendo las enfermeras al laboratorio que era ahí dentro de la unidad de oncología pediátrica, y para poder hacerle los exámenes que necesitaban. Como 1 o 2 días que yo le había orado al Señor, llegó la médica, la directora del hospital, y me dijo: señora, necesito que vaya al San Juan de Dios a recoger un medicamento. Lo dieron sin la autorización de los Estados Unidos. Los médicos se arriesgaron a darle el medicamento y que ellos se hacían responsables ante la institución. Fui a traer el medicamento y cuando lo llevé, inmediatamente le dieron la primera dosis. Pero como eran tan altos los glóbulos, ellos habían programado que le iban a hacer un examen en un laboratorio, en un banco de sangre privado. Le iban a hacer un examen que es muy poco común, que se llama aféresis, que era como limpiarle la sangre de glóbulos, limpiarle los glóbulos blancos en la sangre. Pero yo temía por ese examen y yo me volví a arrodillar al Señor y le dije que por favor, si Él era su voluntad, que ese examen se hiciera, y si no, que en sus manos estaba la salud de mi hija. Y nos llevaron en una ambulancia a las 2 y estuvimos con el médico que le iba a realizar el examen, pero nosotras no sabíamos que él había dado la orden que quería las venas completamente sanas. Quería decir que no quería que le hubieran hecho ningún tipo de extracción ese día. Y una de las enfermeras no lo sabía y ella creyó que iba a sacar ventaja, sabiendo con cuántos glóbulos la nena se iba y con cuántos regresaba. Y este médico, cuando se enteró de eso, pidió que le enviaran el resultado del examen. Y cuando se lo enviaron, de una manera milagrosa, porque no hay otro nombre de llamarlo, a ella le habían bajado casi 100,000 glóbulos prácticamente en horas. Entonces tomaron la decisión de ya no hacerle el examen y los glóbulos siguieron bajando. Y una experiencia muy bonita que yo viví en ese hospital era de que, a pesar de que yo no estaba en la iglesia, pero yo ya conocía el mensaje y yo me comunicaba con el Señor, yo oraba con mucha gente y yo le hablaba a las personas acerca de que tenían que confiar en Dios, porque yo estaba confiada en Él, y de hecho solo estuvimos 19 días internados. Seamos fieles y adoremos al Dios que es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34:8.